Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a continuar, pues de alguna manera relacionándonos con los programas anteriores a los que hemos enfocado la depresión. Hoy vamos a seguir hablando de depresión, pero un tipo especial de depresión que se denomina depresión bipolar. La depresión bipolar es parte del complejo o del trastorno llamado maníaco depresivo o trastorno bipolar. Y la depresión tiene características especiales de las cuales vamos a hablar hoy día. Sí, yo creo que es muy interesante por las connotaciones clínicas y connotaciones terapéuticas que tiene este tema. Y sobre todo yo diría en el manejo terapéutico, que yo en algo creo que sí puede diferir de otro tipo de depresiones, ¿no? Entonces eso yo creo que le da sus características especiales. Y yo creo que más que características especiales es que de una manera u otra es un trastorno diferente en cómo tratarlo y no es diferente en cómo se presenta en los individuos. Digamos, desde el punto de vista clínico no hay una diferencia marcada entre una depresión bipolar y una depresión mayor. No, en cuanto a sintomatología, no. En la diferencia que estaría dada por lo que es la evolución en sí, ¿no? En la evolución. En la evolución, entonces ahí sí se marcaría una diferencia con lo que es una depresión mayor o un episodio depresivo de otra naturaleza, ¿no? Como decíamos, el trastorno depresivo o depresión bipolar es parte del conjunto del trastorno bipolar. De este trastorno bipolar que hemos hablado en alguna ocasión anterior, que se caracteriza por periodos de euforia alternados con periodos de depresión, hay un tipo de trastorno bipolar al que se denomina tipo 2, trastorno bipolar tipo 2. Este trastorno se caracteriza porque los periodos de euforia no son tan altos como en el trastorno bipolar tipo 1, en el cual se llega incluso a una ruptura con la realidad. Estados psicóticos, es decir, el pensamiento está totalmente disparado y desconexo de la realidad. En cambio, en el trastorno bipolar tipo 2, la manía no es tan fuerte, el individuo no pierde contacto con la realidad, pero sí está acelerado. Y tiene periodos largos de depresión. En el trastorno bipolar tipo 2, la característica fundamental es que los periodos depresivos abarcan alrededor del 75% de la presentación del trastorno, mientras que el 25% solamente correspondería a los periodos de manía. Es decir, cuando se deprimen los pacientes en bipolaridad, es mucho más frecuente que tengan episodios depresivos que episodios de euforia. Sí, y eso es en este porcentaje que hay una gran diferencia. Puede inclusive el porcentaje de manía, el porcentaje de aceleramiento, como no son tan intensos estos cuadros de manía, pues inclusive pueden pasar medianamente desapercibidos, como que ha mejorado en sí el episodio depresivo, y uno necesita hacer un buen seguimiento, una buena historia para tratar de identificar, de individualizar estos episodios, ¿no? Son lo que llaman hipomanías, manías pero ligeras, manías que no tienen una gran intensidad como es en el trastorno bipolar tipo 1. Ahora, la depresión del trastorno bipolar tipo 2, desde el punto de vista clínico, como decíamos hace un momento, no se diferencia de un trastorno depresivo mayor. Es decir, va a haber alteraciones del sueño, va a haber alteraciones del pensamiento, en términos, hay un enlentecimiento del pensamiento. Tal vez una de las características que diferencia de la depresión mayor de la depresión bipolar es de que el lentecimiento del trastorno bipolar tipo 2 en depresión es mucho más manifiesto y la falta de energía es mucho más manifiesta que la que observamos en el trastorno depresivo mayor. Son características muy sutiles desde el punto de vista clínico, pero que marcan una diferencia si es que uno pone atención y sobre todo si ya sabe que se trata de un episodio depresivo en un paciente con bipolaridad. Porque muchas veces el primer episodio, el debut de este trastorno es con depresión y ni los psiquiatras ni los pacientes saben que hay un trastorno bipolar por detrás.
es muy frecuente de que estos pacientes, al ser tratados para depresión, se vayan o hagan un switch hacia un estado de euforia en forma muy rápida. Sí, esto sí me gustaría insistir y aclarar, no es que esto suceda por un mal diagnóstico ni por un mal manejo en sí del cuadro. Como tú mencionabas, pues viene un cuadro depresivo, aparentemente depresivo, depresión mayor, con todas las características clínicas que este tiene. Entonces uno empieza un tratamiento y a veces rápidamente, quizás por ahí podría haber alguna diferencia, como que hay una mejoría un poquito más rápida de la que hay en un cuadro depresivo común y corriente, y puede no solo mejorar a un estado de normalidad, de eutimia, sino inclusive saltar, hacer ese switch a un cuadro maníaco. Eso no significa que no hayamos podido diagnosticar, sino que uno no puede prever que puede haber esa evolución. Hay ciertos datos que nos pueden ayudar, como por ejemplo carga familiar de trastorno bipolar. Uno puede pensar que podría eso suceder, pero no está nada definitivo y es difícil en un primer episodio el decir esto va a parar en una depresión bipolar, ¿no? E insistiendo sobre el mismo punto, lo que mencionamos es que muchas veces el trastorno bipolar tipo 2 debuta, es decir, la primera presentación que hace es de un trastorno depresivo. No hay antecedentes previos ni de depresiones ni de manías. Si es que se ha descartado la posibilidad de un contexto familiar, uno no tiene la previsión de pensar de que sea un trastorno bipolar. Recuerden que los antidepresivos, los hemos repetido muchas veces en el transcurso de las charlas sobre depresión, se demoran varias semanas en actuar. No son medicamentos de felicidad que al otro día desaparecen los síntomas. Se demoran 2-3 semanas para empezar a actuar y hasta 6 semanas en dar una respuesta completa. En los pacientes bipolares, como se mencionó, muchas veces a las 2 semanas regresa el paciente agradecido, feliz, totalmente curado prácticamente, y esa ya es una mala indicación o una indicación clara de que podemos estar frente a un trastorno bipolar en fase depresiva que está switchando, que está haciendo el cambio hacia un estado de euforia o de manía. Entonces, ese puede ser un indicador y esto hace que nos pongamos en alerta para modificar la manera de tratar a este tipo de pacientes. Sí, y este indicador inclusive podría ser relativo porque muchas veces, claro, se piensa que, como hemos dicho, el antidepresivo en 2 semanas todavía no está actuando, entonces la misma enfermedad de la que ha evolucionado de esa forma. Entonces tampoco podemos decir que fue por el tratamiento ni echarle la culpa al antidepresivo, o pensar que en ese paciente funcionó bastante más rápidamente de lo que funciona en otros, ¿no? Es ya la evolución, que inclusive pudo haberse dado sin estar tomando medicamentos. Porque también podemos ver el paciente que ha estado en un episodio depresivo y que de pronto, sin mediar ningún tratamiento, pues cambia a un estado de manía, ¿no? Sí, quisiera que se aclare de que no es solo por la participación del tratamiento farmacológico que esto puede suceder. Ahora, hay fluctuaciones también propias de la evolución de la enfermedad, ¿no? Que pueden darse respuestas demasiado rápidas. ¿Tú crees que un paciente con depresión mayor, pero que ya estaba de salida y llega donde nosotros, le damos unos antidepresivos y responde exageradamente rápido, necesariamente pensaríamos en bipolaridad? ¿O podría ser de que hay ciclos en los cuales los pacientes pueden estarse mejorando? Cabe dentro de lo posible, pero yo creo que más apuntaría hacia una depresión bipolar. Porque sí puede darse el caso de una depresión que haya sido de moderada intensidad, digamos, pasó algún tiempo, como sucede en ocasiones. El paciente no es que busca tratamiento de inmediato. Entonces ya pasó un tiempo y empezó a mejorar y de pronto pues se sintió bastante. Pero sí me queda sería que es la rapidez. Una depresión moderada, ¿no? Una depresión moderada. Porque la depresión bipolar sí tiene estas características muy físicas de los pacientes con una enorme anergia, con falta de energía, con excesivo sueño, con pensamientos muy lúgubres. Sí, es una depresión, es un episodio depresivo bastante más profundo. Y bastante más encarnado, que llamaban los autores españoles, bastante más somatizado, ¿no? Entonces con esa pérdida del tono vital que llaman. Exacto. Entonces uno está pero absolutamente bajoneado. Empieza un tratamiento 1 o 2 semanas y de pronto todo eso ha desaparecido y viene feliz de la vida. Entonces ahí sí yo creo que no hay muchas vueltas que darle en cuanto al diagnóstico.
Entonces, una vez que uno ha llegado al diagnóstico de que se trata de un trastorno bipolar que está en fase depresiva, el tratamiento no puede centrarse en que sea antidepresivos. Existen en el trastorno bipolar medicamentos con los cuales nosotros, los psiquiatras, tratamos el trastorno bipolar, ya sea el tipo 1 o el tipo 2, en los cuales el objetivo es estabilizar el ánimo, porque sabemos que esta enfermedad va a fluctuar entre periodos de euforia con periodos de depresión. Más altos o más bajos, eso ya hará la diferencia entre la bipolaridad, pero sabemos de que hay una fluctuación entre periodos de euforia y periodos depresivos. Entonces, si es que el tratamiento está basado en antidepresivos, lo más probable es que de una manera u otra, más tarde o más temprano, estamos de una manera facilitando un cambio hacia periodos de euforia, y no es la intención. La intención en un tratamiento es mantenerle al paciente lo que se denomina médicamente eutímico, es decir, en un rango de normalidad, ni depresivo ni eufórico, sino en un rango de normalidad denominada eutimia. Y para eso existen medicamentos a los cuales se les denomina estabilizadores del ánimo. Sí, el papel de estos medicamentos sería justamente el tratar de mantener lo más estable posible el estado de ánimo de esa persona. Es decir, no tendrán la rapidez, no serán exclusivamente el efecto antidepresivo que pueden tener los otros medicamentos, pero estos ayudarían a mejorar el ánimo, pero sin pasar de fase, como quien dice, ¿no? Como sin que se ponga en un cuadro eufórico. Ahora, hay muchos casos en los cuales podría hacerse una combinación también de los dos. Es perfectamente factible dar un antidepresivo acompañado de un estabilizador para coadyuvar, para potencializar el efecto antidepresivo, pero para evitar que esto suba a un cuadro de manía, ¿no? Y esto que acaba de decir el doctor Gallegos es importante. El tratamiento no puede estar basado únicamente en el antidepresivo. Se puede dar el antidepresivo siempre y cuando esté acompañado de un estabilizador de ánimo. E incluso algunos autores sugieren, una vez estabilizado el ánimo, se puede retirar el antidepresivo y dejar únicamente con el estabilizador de ánimo. Dentro de los estabilizadores de ánimo, el más antiguo, el más conocido, el más bueno, bonito y barato es el carbonato de litio. El carbonato de litio es una sal de la naturaleza. Hay montañas de litio en Chile, en Bolivia, hay unas montañas enormes que incluso económicamente representa un muy buen ingreso para los bolivianos, ahora que las baterías de una cantidad de carros híbridos son baterías de litio, baterías que duran mucho tiempo y que están basadas en esta sal. Esta sal tiene una vida, un conocimiento de que este medicamento es útil, más bien reciente. En los últimos 40, 50 años se descubrió medio al azar que la gente que tomaba carbonato de litio como un sustituto para la sal tenía una estabilización de estados de ánimo cuando antes tenían fluctuaciones de ánimo. Y desde ahí hay una enorme cantidad de información y una enorme cantidad de investigación en relación a este medicamento, que ahora que mucha gente le gusta las cosas naturales y no les gustan los químicos y no sé cuánto, es natural, es de la naturaleza. Son cápsulas, son medicamentos que es una sal en donde hay que tener ciertas precauciones, como cuidar la tiroides porque puede producir un estado de hipotiroidismo subclínico, cuidar el riñón porque siendo una sal es una sobrecarga salina para el funcionamiento renal, pero básicamente es un medicamento maravilloso en relación a estabilización del ánimo. Creo que vamos a ir a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional.
Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Bien, estamos hablando sobre la depresión en el trastorno bipolar o depresión bipolar. Hemos mencionado de que es un trastorno que muchas veces debuta con depresión, que muchas veces no podemos saber de que se trata de un trastorno bipolar, pero cuando iniciamos un tratamiento para depresión, en estos pacientes la respuesta es demasiado rápida y en algunos casos hay un switch hacia estados de euforia. Por otro lado, hemos mencionado que no se puede tratar a una depresión bipolar solamente con antidepresivos. Si es que son necesarios, estos tienen que estar acompañados de un estabilizador de ánimo, y dentro de los estabilizadores de ánimo hemos mencionado ya al carbonato de litio, que es el más antiguo que conocemos y es una sal natural que se utiliza con extraordinario éxito para tratar este trastorno. Sí, pero sí quisiera añadir que es un medicamento que evidentemente hay que manejarlo con conocimiento y con cuidado. Hay que hacer una determinación de función tiroidea si es que hay al menos la sospecha de que hay algún inconveniente antes de iniciar un tratamiento. Es deseable investigar también cómo está la función renal de ese paciente. Y luego pues es algo que tiene que dosificarse según la concentración de la sustancia en sangre. Entonces, cuando uno comienza un tratamiento con más frecuencia, si es que ya se va alargando, pues puede ser con menos frecuencia, pero hay que hacer una determinación de la concentración de litio en sangre para poder dosificar. Yo creo que con esos cuidados, pues es un medicamento excelente, como tú has mencionado, y ayuda muchísimo al tratamiento de depresión bipolar. Voy a hacer algo de hincapié en esta parte de los niveles que tiene que tener el carbonato de litio en la sangre. Si es que está tomando muy poco litio, niveles, digamos, cantidad muy baja de litio, no sirve absolutamente para nada. Si es que está tomando mucho litio, puede ser tóxico. De ahí la importancia de que se hagan controles periódicos de los niveles de litemia, es decir, el nivel de litio en la sangre que tiene la persona. Es deseable estar dentro de un rango terapéutico y mantener ese rango terapéutico la mayor parte del tiempo posible. Hay situaciones en las cuales este rango que puede estar estable puede alterarse. Por ejemplo, si la persona se deshidrata, si suda mucho, si es que ha tenido diarreas, etc., entonces la concentración de esta sustancia puede subir, y de eso debe prevenirse a los pacientes, porque puede llegar a ser tóxico y producir muchas molestias. En cambio, si es que está muy bajo, no sirve absolutamente para nada, y es importante hacer énfasis en que nosotros en nuestro cuerpo no tenemos litio. Si es que se hace una determinación de niveles de litio, es simplemente para saber que estamos dentro de este rango terapéutico, desde el mínimo al máximo, dentro de este rango terapéutico que nos permite saber que estamos tratando adecuadamente. No es algo que usted va a un laboratorio para que le hagan niveles de litio y le resulta que ha estado bajo los niveles de litio. No tenemos ni bajos ni altos. No tenemos niveles de penicilina en nuestra sangre. No tenemos niveles de, qué sé yo, Alka-Seltzer en nuestra sangre. Podemos pedir que nos den niveles de cualquier medicamento una vez que lo estamos tomando. Si no estamos tomando litio, no hay razón de que nos pidan pruebas de niveles de litio, que es una práctica que observamos con cierta frecuencia en niveles de médicos que seguramente por desconocimiento lo hacen. Voy a pedirle unos niveles de litio. Y claro, el laboratorio lo que hace es reportar que tiene niveles bajísimos de litio, porque a lo mejor se tomó una Wittig y hay algo de litio o le sale cero. O le sale cero. Entonces dice, fíjese, está con unos niveles de litio bajísimos. Y eso no existe. No existen niveles de litio bajísimos ni altísimos, a menos de que uno esté tomando litio. Exacto. La determinación de la dosificación de litio en sangre solo tomando el medicamento.
no se está tomando el medicamento, no hay un litio basal, no hay que hacerlo antes de empezar el tratamiento para luego ver cómo ha subido, no, eso no sirve. Una vez que está tomando el medicamento hay que empezar a hacer las dosificaciones para regular la dosis, nada más. Ahora, he visto también que en ciertas orientaciones naturistas les dan a tomar pequeñas cantidades de litio. Yo no sé si eso tenga ninguna validez. Desde el punto de vista farmacéutico existe empresas que hacen pastillas o cápsulas con tantos miligramos de litio, y en base a esos tantos miligramos y luego con la dosificación a través del laboratorio uno puede saber si va a tomar 1, 2, 3 de acuerdo a la respuesta de cada individuo, porque hay gente que metaboliza muy rápido, hay gente que metaboliza muy lento, y entonces nosotros inicialmente hacemos determinaciones de litio en función de los 300, 600, 900 o lo que sea que está tomando. Pero si está tomando disque litio bebible o inyectable, yo no sé cuáles son las determinaciones que están haciendo. No sé, habría que ver, justamente hacer unas determinaciones y ver qué rangos se obtienen, ¿no? Pero de lo que he visto, lo que algunos pacientes refieren, sí, les dan a tomar el litio, pero no se hace la determinación. Entonces no sé cómo lo controlan. No es en nuestra práctica alopática que lo hacemos de esa forma, ¿no? Bien, dentro de los medicamentos estabilizadores del ánimo existen otros, generalmente son medicamentos que se utilizaban para tratamiento de la epilepsia y que se descubrió que pueden ser muy útiles, especialmente en pacientes con una fluctuación muy rápida de los estados anímicos. Dentro de estos vale la pena mencionarse al ácido valproico, a la lamotrigina, que es probablemente uno de los que más se utiliza en depresión bipolar, a la carbamazepina. Todos estos son anticonvulsivantes, pero que han dado buenos resultados como estabilizadores de ánimo. Pero eso no significa que el paciente vaya a tener convulsiones, ni mucho menos, porque son las cosas que pregunta el paciente. ¿Por qué me han dado esto si yo no convulsiono? No es para convulsiones, se utilizan estos anticonvulsivantes, como se los llama, para estabilizar el ánimo. Y también dentro de los nuevos estabilizadores de ánimo hay un grupo de medicamentos que se llaman neurolépticos de segunda generación, que dan excelentes resultados, y entre esos probablemente el que mejor documentación tiene es uno que se denomina quetiapina. Con esto podríamos cerrar el programa sobre depresión bipolar. Espero que haya sido de información adecuada para ustedes. Hasta la próxima semana. Buenas noches.